Bueno, y tenemos aquí al doctor Carlos Sánchez Berzaín en una noche de lujo, donde vamos a escuchar qué es lo que está pasando en la actualidad en Latinoamérica. Hemos escuchado a amigos nuestros, analistas, políticos, citamos a Pacho Santos, que ha estado en este programa también, amigo suyo, miembro del Instituto Interamericano por la Democracia, que habla de que hay una especie de péndulo hacia la derecha ahora, con lo que está ocurriendo en Argentina, con lo que ha estado ocurriendo en Chile, con los problemas de Boric, con la nueva constitución. ¿Cómo ve el panorama? Tomando en cuenta que en el siglo XXI derechas e izquierdas son pura nomenclatura, porque lo que los pueblos buscan es buen gobierno, lo que está pasando es que el socialismo del siglo XXI que se ha expandido y se ha creado en este siglo es puro fracaso. Los principales fracasos son sus dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Cuba y Venezuela, crisis totales de hambre. Nicaragua y Bolivia, crisis económicas, o sea, producen miseria. Y los gobiernos paradictatoriales que han establecido hacen lo mismo. La Argentina es un desastre total con el kirchnerismo, que es castrochavista. Perdone que lo interrumpa, percibí una fatiga de kirchnerismo y a un presidente que es un idiota. Pero no me gusta usar ese término contra nadie, pero este Alberto Fernández es un muñeco. ¿Cómo no van a tener fatiga con el 50% de pobreza? La Argentina, que hace 100 años, un poco más, estaba entre los 7 países más ricos del mundo, hoy día es el 6º país más miserable del mundo. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que producen malos resultados y la gente quiere vivir. Entonces, no es un problema ideológico, es un problema de resolver los problemas de la gente y eso lo están mostrando las votaciones. Aparece Milei en la Argentina. Ahí lo vemos a Milei. Que dice, vamos a cambiar, vamos a pelear contra la casta, vamos a recuperar la libertad y es un discurso que entusiasma. Pero en ese entusiasmo lo que hace Milei es producir un triple empate. Divide el antikirchnerismo entre él y Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y le da la oportunidad al kirchnerismo de seguir corriendo porque son 3/3. En el Ecuador, Correa hace campaña frontal para retomar el narcoestado y tener impunidad con la candidata Luisa González, pero aparece, después del asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato joven, 35 años, Daniel Noboa, y para eso con un 24% frente a un tercio también que tiene el correísmo. El hijo del expresidente Álvaro Noboa. ¿Sí? El candidato. Sí, el candidato. Sí, bien formado, congresista, tiene condiciones, pero sobre todo va a representar en la segunda vuelta esos 2/3 que repudian al correísmo. Y tenemos Guatemala, donde con todo tipo de maniobras se trata de forzar un fraude electoral y finalmente gana quien tiene que ganar, en contra de la posición oficial. O sea, y es al revés, porque en Guatemala ha ganado el progresista contra la gente que se podría decir de derecha. ¿Por qué? Porque la derecha ha cansado. Mal gobierno, corrupción, lo mismo que es la Argentina con Fernández Kirchner, que se dice de izquierda, lo mismo que fue Correa en el Ecuador y lo mismo que está sucediendo, hemos visto suceder en el Perú con un tipo claramente castrochavista que era Castillo. O sea, no depende de qué lado se diga que es el presidente, el candidato o el gobierno. Aquí hay 3 cuestiones que marcan esto. Primero, son gobiernos de extrema minoría. Están ganando elecciones con el 12-15% neto, que después en la segunda vuelta convierte en la mitad más 1, que genera un segundo problema, no hay gobernabilidad. Y esa falta de gobernabilidad produce pésimos gobiernos y una permanente confrontación y desestabilización. Pero esto también tiene la ventaja, diría yo, o por lo menos nos llena de esperanza, de que ese proyecto inicial del Foro Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI está teniendo grandes derrotas. No, se está cayendo, está destrozado. Si no fuera por el incumplimiento de los líderes y gobiernos democráticos, incumplimiento con la Carta Democrática Interamericana, incumplimiento con los principios de derechos humanos, incumplimiento con lo que es la estructura internacional, las dictaduras tenían que haber caído. Son organizaciones criminales que están detentando el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que han creado gobiernos en países democráticos como el México de López Obrador, la Argentina de Fernández Kirchner, Colombia con Petro, que ya está demostradísimo que ha financiado con el narcotráfico y otras hierbas peores su campaña electoral, y ahora Brasil con Lula. Y lo de Venezuela es espantoso, nombrando a Amoroso, que está condenado por la justicia internacional,
está siendo buscado por la justicia internacional, presidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero lo pueden hacer si el dictador está buscado con 15 millones de dólares por su captura, por ser el jefe del cartel de los soles, narcotráfico. Entonces ellos pueden nombrar a cualquiera. Son grupos criminales, Óscar, que han tomado con el nombre socialismo del siglo XXI, castrochavismo, el poder en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, a partir de la expansión de la dictadura cubana, y que controlan gobiernos democráticos. De nuevo, México con López Obrador, Fernández Kirchner la Argentina, Lula Brasil, Petro Colombia, y estuvo ahí en el Perú Castillo, y Boric, que va de un lado al otro porque reclama las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua, pero no dice nada de la de Cuba y de Bolivia. Interesante, ahora se cumplen 50 años el 11 de septiembre del golpe contra Allende por parte de Pinochet, y es un tema recurrente ahora en Argentina, en Chile, y realmente continúa polarizado el país. Porque esa polarización le conviene a lo que se llama izquierda, porque si no es eso, como son incapaces de reconocer que en la dictadura de Pinochet se produjo un crecimiento económico importante, que esa dictadura fue la única que entregó, obedeciendo el mandato popular, un referéndum, el gobierno a la democracia, y que después se cambió lo que se llamaba la Constitución de Pinochet por la Constitución de Lagos. Si se le quita esa bandera a lo que se llama la izquierda chilena, no es nada. Y ese es el fracaso del gobierno de Boric, que ha hecho de la reforma constitucional su plan de gobierno y ha perdido 2 veces. Que por cierto, se habla de que tiene serios problemas de salud y que está medicado por ser bipolar, Boric. Bueno, hay varios medicados. Otro que está medicado es también Petro. Entre el alcohol y otras sospechas de consumo, sustancias non santas. Sí, o sea, hay demasiado medicado. En este mundo uno, cuando maneja en estado de ebriedad un vehículo, lo meten a la cárcel, dan un DUI, pero cuando maneja un país no le dicen nada, y ahí tenemos varios borrachos y sospechosos de consumo de droga que están al mando de gobiernos en diferentes países de América Evo Morales Latina. Y Gustavo Petro. Bueno, sí, señor. Y otros más. Gracias por venir. Regresamos de inmediato.